Soy el vocalista y guitarrista de este proyecto de Mavor. Este proyecto consiste básicamente en el sueño que tiene cada grupo, que es poder lanzar su propio disco. Y en este caso el objetivo está cumplido, pero bueno, todavía quedan algunos detalles que próximamente evidentemente vamos a pulir y a sacar a la luz. Tocar, porque si no tocas no hay disco. Componer, el proyecto nace con la idea evidentemente de hacer un remake de este grupo que ya es todo un clásico prácticamente, y cuando a mí me invitan al proyecto lo hace mi amigo Osmar Aquino para que yo colabore con las guitarras del disco. Entonces el proyecto empieza un poco por allí, grabo las guitarras y tras una serie de circunstancias para ir buscando cantante que pueda adaptarse a las composiciones, en ese interín y por las prisas, por así decirlo, también para terminar el disco, tomamos la decisión de que íbamos a probar que yo también cantara. Hicimos muchas pruebas, hicimos muchos cambios de melodía, pero tratamos de adaptar mi voz a lo que es el proyecto. Una sola vez en mi vida fui vocalista de un grupo de rock, y en este caso fue en mi ciudad natal, Capiatá, en mi propio grupo que se llamaba Abadón, y ahí yo era el baterista y el vocalista de ese grupo, pero bueno, hacíamos un estilo completamente diferente. El proyecto Osmar ya lo tenía en el baúl durante muchísimos años, pero hubo muchos desencuentros por tema tiempo, por tema trabajo, por tema distancia, él a lo mejor en Paraguay, yo aquí, o yo en Paraguay y ya él aquí. Entonces nunca podríamos encajar. Incluso la grabación del disco en sí fue ponernos realmente las pilas, en el sentido de decir vamos a hacerlo estos días en concreto, y como oficina cumplíamos. Entonces en concreto eran los días sábados, era donde realmente teníamos ese hueco y esa tranquilidad para grabar. Consensual Deception nace de la idea, un poco de la necesidad de decir, tenemos ya tantas canciones, pero falta una que no lleve guitarra eléctrica, que sea una canción más pop y que la guitarra eléctrica no sea la voz principal de esa canción, para darle también un color diferente, para darle un tono diferente al disco. De ahí nace la idea de esta canción, Consensual Deception, que lo empezamos a trabajar a partir de esa idea, y empezamos a trabajar en la parte rítmica primero, después nos pasamos a la parte de la melodía y por último le agregamos la letra de la canción, letra de mi amigo Osmar Aquino. La letra la puso él y la melodía sí la creamos juntos. En inglés, en este caso, era la lengua oficial del primer proyecto de Mavor. Entonces, siguiendo un poco esa línea y esa temática, decidimos hacerlo en inglés. Aparte, el inglés es un poco más, en el mundo del rock por lo menos, es bastante aceptado.
Es mucho más aceptado que el castellano. El castellano es más complicado cantar rock, pues se puede confundir, o ya es un pop demasiado rockero o es un rock ya demasiado pop. El inglés suaviza un poco esa parte. Yo en mi caso sí, porque tuve la suerte de que en mi colegio iban cada año gente de Australia para hacer intercambio cultural. Y luego la música también me ayudó mucho, porque yo escuchaba mucha música en inglés y cantaba también con esos grupos, con esos discos, por así decirlo. Y ahí fui más o menos amoldando a la lengua, aunque no entendía nada, pero fui amoldando la lengua ya con el inglés. Luego ya aprendí un poco a hablar, a desenvolverme con el inglés, y por eso no nos fue tan difícil hacer esa parte. Es un proyecto de los años 90, lleva ya bastante tiempo, hemos nacido en el año 96, se ha cerrado definitivamente el círculo en el año 2005, ya estando aquí en Madrid, y han pasado una cantidad de músicos increíbles, en calidad y en cantidad me refiero. Originalmente éramos un trío, una banda de heavy rock, thrash, rock, un rock experimental en principio, que intentábamos hacer cosas con visión futura. Estuvimos rodando muchísimo en Paraguay, en todos lados, con todas las bandas locales del momento. Hacia el año 99 grabamos el disco en Paraguay, en un sello llamado en su momento Kamikaze Records. En todas las bandas de rock pasan estas cosas, diríamos cosas del fútbol. Y al final decidimos prescindir del vocalista, pese a que ya habíamos grabado el material, cosa que nos afectó tremendamente. Entonces, ¿qué pasaba? Nos quedamos el bajista y yo, que en su momento era baterista, pues intentamos remontar la banda. Estuvimos un par de años intentando remodelar eso. Hemos grabado demos de las mismas canciones originales. Muchas de ellas han quedado bien, otras no. Hay suficiente material para lanzar un par de discos por lo menos. Pero bueno, eran otras épocas, otras circunstancias que nos envolvían. La banda, yo creo que la última vez que toqué en directo en Paraguay fue en el año 2001. Hubo el incidente de las Torres Gemelas y a los 7-8 días creo que Telefuturo creó una especie de evento multicultural en la Plaza de la Democracia. Estuvimos ahí con Crisia y con otras bandas que no recuerdo cuáles fueron, y tocamos, yo creo que había unas 7 a 10 mil personas allí en el entorno. Esa fue la última vez que yo recuerdo que toqué con la banda casi original. A partir de allí la banda tomó otro camino. ¿Por qué? Porque empezamos a crear las mismas canciones de manera distinta, con otra perspectiva, con una perspectiva futurista. Hay ese material grabado de aquellas épocas, pero no trascendió mucho. A fecha de hoy, pues estamos en otras películas, en otra galaxia.
¿Por qué? Porque han pasado tantos años y yo creo que cada uno fue un poco evolucionando y creciendo a nivel musical. Al crecer de manera musical uno busca otras cosas. Tiene otros sentimientos, otras emociones, otras sensaciones, otras experiencias. Y ya estando en Europa, pues el panorama es completamente distinto. El tipo de gente que conoce uno es de otra estratosfera, otras ideas, ideas muy enriquecedoras, artistas muy dispares, y eso hace que a uno le explote la cabeza. Al explotarte la cabeza es como abrir la caja de Pandora y no sabe uno qué va a encontrar. Por suerte en mi caso he conseguido encontrar lo que realmente estaba buscando. La banda como tal vino a Madrid en el 2004. En el 2003 nos reunimos nuevamente Marcos Capdevila, que era el vocalista al cual despedimos de la banda. Quedamos un acuerdo mutuo, finalmente grabamos una demo de 4 canciones, si mal no recuerdo. Vinimos para Madrid, grabamos un EP que nunca salió, por cierto, y ya teníamos todo el apoyo de unas entidades de aquí de Madrid, incluso de la Comunidad de Madrid, pero al final por una cuestión de desacuerdos no llegamos otra vez a concretar el tan ansiado disco. Realmente el cambio brutal ocurrió en el 2008 cuando conocí una banda inglesa que se llama Muse. Es una influencia muy importante en mi vida a nivel creativo. Aparte no la ideología, sino el modo de ver las cosas coincide bastante con lo que yo me planteo en la vida. Así que a partir de allí dije, yo tengo que aprender a producir música, a componer, a crear y a buscar. Y entonces empecé yo a conocer diferentes personas del mundo del cine, de la música, de la pintura. Me desarrollé realmente en Madrid como artista. Entonces, toda esta gente que me envolvía me daban ideas. Y yo siempre preguntaba cosas. Como por ejemplo, decía, ¿cómo puedo hacer yo para crear algo nuevo? Eso le pregunté a un amigo que es director de cine. Y recuerdo bien que eso fue por el año 2006, creo, si mal no recuerdo, me decía, es que ya no hay nada que crear. Lo único que puedes hacer es fusionar. ¿Y qué hice? Pasaron años que fui yo desarrollándome, aprendiendo un poco, hasta que al final entendí lo que él me había dicho en aquel entonces, era fusionar. Y yo el proyecto de Mayborn lo tenía en un baúl ahí. Eso era mi proyecto de toda la vida. Y dije, voy a intentar hacer algo. Intenté en el 2011 levantar ese proyecto. No se dieron las circunstancias. Y eso ya lo habíamos intentado con mi amigo Sergio Ayala, que es actualmente nuestro vocalista y guitarrista. Paramos el proyecto, cada uno siguió su vida, él siguió desarrollándose su mundo artístico como sesionista, con uno y con otro artista. Yo seguí en el tema de producción musical, hasta que al final en el 2018 se dio como una especie de clic. Fue cuando yo dije, esto hay que empezarlo. Durante todos los años yo siempre me planteo, ¿cómo puedo hacer para que esto suene distinto? Porque cada vez que escuchaba por temporada las canciones decía, es que no es lo que yo soy hoy en día respecto a lo que estoy escuchando. Y hasta que al final llegó un momento en el cual yo dije, claro, se puede hacer, porque me acordé del mundo del cine. En el mundo del cine me recuerdo que Tarantino hacía refritos de películas de años anteriores, o otros directores hacían lo mismo. Y ahí se me encendió la lamparita y dije, ¿por qué no hago lo mismo? Un remake de las canciones que teníamos antiguamente.
Y en ese proceso, aparte de estructurar ya de manera distinta la composición, se incorporaron ciertas ideas nuevas, debatiendo con Sergio, muchas veces incluso terminando en el hartazgo porque no salían las cosas como quería. Incluso había canciones que habíamos hecho la estructura y ya grabábamos entera, y cuando escuchábamos nos parecía asquerosa. Entonces decíamos, no quiero saber nada de esta canción, y se quedaba ahí una temporada. Recuerdo una canción que se llama I Believe, yo creo, se quedó un año guardado. Fue un año, y al año nos pusimos con esa canción y salió una cosa maravillosa, muy oscura como tal, pero cuando lo escuchas realmente es como que te toca la emoción. Y bueno, el proceso de grabación fue bastante largo. Empezamos en 2018 y ahora estamos en 2022 y aún no está acabado. El material ya está todo grabado. Simplemente ahora hay una serie de procesos que tiene que seguir, que no podemos obviar por una cuestión de calidad. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado dinero, ha costado mucho tiempo, ha costado mucho sacrificio desde todo ángulo que se pueda mirar, y sobre todo ha dado muchísimos dolores de cabeza. Yo sinceramente espero que cuando el álbum salga ya tengamos una agenda que nos maneje el tour manager, porque sinceramente te digo, el material es bastante heterogéneo. Yo no creo que nadie esté haciendo lo que hacemos ahora, y eso es algo bueno. Abanico no hay, abanico en este mundo no. Eso pasaba en los 80. Eso que me estás planteando solo ocurría en los años 80. No. A fecha de hoy, o lo paga uno o no funciona. Porque además la industria como tal ha cambiado totalmente. No tiene nada que ver con lo que era en los años 80 y 90, ni siquiera en los 2000, al principio de este milenio. A fecha de hoy todo funciona totalmente distinto. La forma de plantear que la gente te conozca no es la misma que antiguamente, donde se gastaban una millonada las discográficas y uno tenía que ir a golpear puertas aquí y allá. Ahora las puertas están abiertas para todo y cada uno ya se arregla como puede. Entonces es un poco buscarse el camino, contactos, buenos amigos que escuchen tu material, y si les gusta tu material digan, ok, yo te ayudo, te echo una mano y te recomiendo com. Y ahí un poco es donde va el engranaje, pero no es fácil, es complicadísimo porque todo tiene un precio, y generalmente el precio a pagar suele ser muy alto en esfuerzos, en tiempo, en sacrificar a tu familia incluso muchas veces. Y no es nada sencillo, más en el mundo de la música, en el mundo del arte, que no es una materia prima como la comida o como la vivienda. Esto es un poco como algo secundario, pero tampoco es como un mal necesario para el sistema. Somos como un mal necesario para el sistema realmente. Aunque nuestras canciones digamos lo que digamos y al sistema no le guste y te esté controlando siempre, estamos nosotros ahí dando el callo, dando la cara y queriendo un poco contar a la gente qué pasa detrás del telón. Consensual Deception,
realmente cuál es la traducción, no el significado, o la interpretación. La traducción literal sería engaño consentido. De consentir Eso, un engaño, eso. no de sentir un engaño. Claro, de consentir. Incluso mucha gente me está preguntando si tiene que ver con el engaño de pareja. Y no tiene nada que ver con el engaño de pareja como tal. A lo mejor, según cómo le veas, pero la intención real de consensual deception es decirte, mira, a ver, quiero que me escuches. Te voy a decir de frente lo que te están haciendo, lo que te está pasando y lo que te va a pasar. O sea, son 3 puntos ahí. Es como, no digamos en el budismo, sino hablemos de la coherencia. La coherencia está en el centro. Es decir, yo pienso, yo digo y yo hago en coherencia. Es decir, En función de lo que... claro, si yo pienso una cosa, digo lo mismo y ejecuto lo mismo, soy una persona coherente. No soy ningún bipolar, no soy ningún psicópata, ni tampoco no soy ningún desalmado. Porque generalmente ese tipo de personalidades son las que están discordantes en esas cosas. Entonces la idea un poco de consensual deception, la canción como tal, es contarte, mira, te han dado esto, la televisión te ha dicho esto, has creído lo que ha dicho la televisión y te fuiste directo al matadero. Que no me quieres creer, no me creas. Yo te cuento lo que hay y con la información ya vas haciendo lo que te guste o lo que creas o lo que sientas. ¿Y a qué matadero se va la gente? El matadero yo diría que se basa en el control espiritual de los amos sobre los esclavos. Es un modo de ver las cosas muy cruda y que mucha gente no quiere asumir eso. De hecho, si hablamos de asumir, en parte de las letras de la canción dice engaño consentido y lo asumes. Engaño consentido y lo tomas con orgullo. Es decir, me dieron el pinchazo y me hago la fotito y ¿qué pasa? Yo soy el más guay del momento. Cumplí con el establishment. Con el establishment social allí. Es decir, como yo me hice el pinchacito, ahora ya no me van a tratar distinto ni diferente. Voy a pasar como desapercibido y estoy aportando socialmente como diciendo, yo soy coherente para no hacerle daño al otro, pero es mentira, porque en realidad te estás matando. Te estás matando porque la tele dijo, pero ¿basado en qué? ¿Hay datos científicos reales? ¿Hay datos científicos replicables? No hay nada. Entonces, con nuestra letra lo que estamos queriendo hacer un poco es explicarte de manera simbólica qué es lo que está pasando. Y si la gente no quiere entender, nosotros no podemos hacer nada más. Por eso es que te decía que somos un mal necesario para el sistema, porque existimos, necesita que existamos allí y que de alguna manera, y esto es algo que me planteé muchas veces, Chacho, cuando ves un videoclip y te muestran la imagen fea, como por ejemplo de la muerte que aparece en este videoclip, como aparece el niño muerto por determinadas cosas que se le han aplicado a los niños, ves al niño muerto, genera sufrimiento, pero la gente no quiere ver eso, se asusta, entonces dice, no, estos son malos, Diabólicos. son diabólicos. No somos diabólicos, simplemente te estamos mostrando la careta real del sistema. ¿Qué es el sistema? El mundo en el que vivimos y que de una u otra manera siempre tiene todos los ángulos cubiertos. ¿Para qué? Para que no puedas salirte del bucle. Sí. Yo le llamo siempre a esto planeta cárcel. Ya. Entonces dentro de ese planeta cárcel estamos los, digamos de alguna manera disidentes. Intentamos un poco meter ahí el punzón entre las costillas a ver si la gente se da cuenta de algo. En algún momento se dará cuenta y los que ya se dieron el pinchazo pues ya
Y sí. Lo que dice en la Biblia, yo no soy religioso, pero en la Biblia dice, habla de una tal marca de la bestia. El que tenga la marca de la bestia ya está Ya está marcado. pa'l horno, como dicen aquí. Sí, sí. ¿Y qué esperas de esto? ¿Qué esperan ustedes como Mayborn? ¿Qué esperan? Aparte de todo lo que ya has dicho, un escalón hacia, no me refiero a la fama, sino me refiero a un escalón hacia la posibilidad de concientizar a la masa. Desde mi punto de vista personal, yo no tengo expectativas. Simplemente hacer lo que me gusta. Yo no espero que la gente cambie. Yo simplemente doy un mensaje, soy una especie de mensajero. Y si les llega, genial. Que no les llega, genial. Yo no estoy juzgando, no estoy criticando, simplemente estoy creando un arte que me fascina desde niño. Y las ideas que tengo no son de ahora, son desde niño, lo tengo desde niño. Y estas cosas que están ocurriendo hoy en día, yo ya los veía desde niño y sabía que iba a pasar en algún momento. Hasta que reventó la cosa el día 14 de marzo, cuando nos dijeron que todos teníamos que ir a nuestras casas a encerrarnos. Ese día fue cuando yo dije, por fin llegó el día que tanto esperé desde niño. Y bueno, los resultados ya lo tenemos, las consecuencias ya lo tenemos. Y creo que vamos a tener que caminar sobre este terreno que tenemos. La música siempre va a seguir conmigo y con la gente que me rodea y que trabaja conmigo. ¿Quién escribió la música? La escribí yo. Tú. ¿Qué puedes contarnos aquí a Derlis, a Marlene Raider, sobre las escenas? Esto es una cosa que lo sabes muy bien tú. ¿Ah, sí? Hay una de las escenas que me hizo llorar, que me emocionó realmente. Y todo yo Y lloré. que fue tu actuación, y que cuando terminó esa actuación fui y te abracé. O sea, fue increíble. Fue increíble la actuación de nuestro pequeño actor, el niño. Sí. Él fue el factotum, él fue el elemento base. Y esa escena donde él aparece como muerto mirando la cámara, o sea, la fijación que hizo el niño Sí. pareció brutal. Yo me quedé encantado, no solo con él, sino el equipo en sí, Sí. el trabajo de Álvaro, que fue muy métrico, muy exigente, y que nos tiramos muchísimas horas trabajando. Y además, la magia que tuvo Álvaro en decirle al niño, te vas a dormir. No le dijo te vas a morir, Claro, vas a dormir. tiene esa sensibilidad para que no afecte emocional ni psicológicamente. Claro. Pero lo que es la imagen como tal, impacta. Impacta. Igual que la parte del psicópata, el doctor psicópata que le destripa a la chica en la camilla. O sea, eso me pareció genial. La escena de nuestra actriz, impecable. O sea, cómo enamoraba la cámara. El trabajo de Manu y de Derli en las cámaras, con la grúa, increíble. O sea, la medición y la exactitud que tenían para cada toma. Hubo errores, evidentemente. Pero Hubo bueno, errores, justamente. hubo ¡Qué suerte! hubo mosqueos, hubo discusiones, Bueno. hubo peleas, pero bueno, Todo. es parte del show, ¿no? Claro. Creo yo. Claro que sí. Y las largas horas que estuvimos, la tensión que había durante la última semana, porque fue increíble. El día que íbamos a grabar, Álvaro tenía que venir de Francia. Y me llama cuando estaba saliendo para el aeropuerto. A punto de llegar al aeropuerto, Álvaro me dice, pero esto fue brutal, me caí de espalda. Me dice,
Me olvidé el pasaporte y la cartera en el trabajo. Y ese ya fue el primer lío. Después había una cantidad de cosas que me pasaron el día anterior. Eso lo sabe Derlis, que le llamo, creo que fue a las 10 de la noche. Y le dije, mira, Derlis, tengo este problema. Me pasa esto, y no sé si vamos a poder grabar mañana. O sea, pasa una cantidad de cosas terribles que cuando amaneció, le tenía... No, y esa noche tenía que yo buscar a Álvaro al aeropuerto y a Aníbal Laurenti en la estación de tren. Increíble. Y lo que pasó, Aníbal Laurenti tenía que traer su batería electrónica. Llego yo, hola Aníbal, abrazo, no sé qué, mochila al maletero y la bat. Me quedé allí un poco, pero aquí no me encajan las piezas, dije. Y le dije, Aníbal, ¿y tu batería? Y se da vuelta y me dice, ¡ah! Me olvidé de mi batería, me dice. Mamma mía. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Y bueno, de ahí, de Aníbal nos fuimos junto a Álvaro al aeropuerto y le dije, Álvaro, tenemos este problema. Me dice, no te preocupes, no pasa nada. Ya mañana arreglamos. Y me dice, vamos a darle solución a esto de esta y esta manera. Álvaro, resolutivo, increíble. Yo no lo podía hacer porque yo estaba nerviosísimo. Todo el mundo alterado. Sergio casi sin dormir. Yo prácticamente igual. Derli yo creo que no durmió ese día. Estaba en diferentes cosas, diferentes trabajos. Y al final terminamos despiertos, creo que hasta el día siguiente a las 6 de la mañana o algo así. Pero fue una experiencia tremenda. El videoclip yo creo que va a ser algo que va a marcar un hito. ¿Por qué? Porque está contando la historia de nuestra realidad, por lo menos la que vivimos aquí en Europa. Y del tamaño enorme del engaño que tenemos, de una cosa tan terrible, tan atroz contra la humanidad, y que veo que todo el mundo está yendo al precipicio. Por lo menos un 80% de la población mundial es como empujar al ganado al vacío. Y yo creo que eso no es que sea terrible. Si lo miramos bien de fondo, Mavor como tal lo ve como un proceso evolutivo que no podemos evitarlo. Si me preguntan, me pueden preguntar 1000 cosas, yo te puedo decir vamos, y como siempre les digo a todos, vamos al origen. Si uno conoce el origen, sabe lo que le espera en el futuro. Yo no le veo un futuro muy alentador a esta realidad. A esta realidad. Pero por lo menos yo personalmente voy a seguir luchando para que aquellas personas, a través de mis creaciones musicales, artísticas, que no va a ser el único proyecto, Mavor tampoco es el único proyecto que yo tengo varias cosas por allí, siempre va a tener la misma tendencia, la emancipación del ser humano y la liberación. Consensual deception.